¿Cómo les va? Felices fiestas a todos los que están en este momento todavía crudeando con las reservas del pozole que no se consumió en su totalidad porque prefirieron consumir más tequila que pozole y más mezcal que quesadillas o más chiles o más tequilas y mezcales que chiles en nogada. Pues les saludo con mucho gusto. Yo fui uno de esos, pero estoy trabajando, estoy en mi oficina, así que señores, qué gusto saludarles. La selección nacional mexicana, el día de hoy vamos a hablar de este tema que pues, resulta confuso, resulta con encuentro de opiniones diversas en lo que está sucediendo. Por un lado, los ticos no quieren venir al Azteca porque se mueren del miedo de contagiarse de COVID. Los ticos deberían de morirse de miedo de jugar en el Azteca porque está más peligrosa la cancha del Azteca que el COVID. Pero bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, tienen obviamente políticas muy reacias para cumplir en Costa Rica y si hubiera un contagiado, el equipo al cual pertenece tendría que parar durante 14, 15 días, cosa de lo cual es lo que les impone muchísimo miedo de venir a México. Y por el otro lado, México tendrá que salir después de ese partido, después del 30 de septiembre, a Ámsterdam, a jugar contra la selección de Holanda. Y ahí tiene otro partido en Utrecht, en una ciudad que está muy cercana a Ámsterdam. No le dejaron jugar en Ámsterdam los dos partidos, pero la realidad es que el día de hoy no se puede asegurar absolutamente nada. Nada. No se puede decir que vaya a jugarse el partido en el Azteca, aunque se esté anunciando, y van a obligar seguramente a los ticos, ahí sí. Pero después yo no sé si vaya a ser posible que México vaya a Holanda. Y no nada más por una cuestión de que lleven pues la autorización plena, ¿no?, de los futbolistas, cuerpo técnico, delegación mexicana, de una valija diplomática, vamos a ponerlo de esa manera, sino porque el gobierno holandés está todavía diciendo que no entran los mexicanos, no entran los mexicanos. Entonces van a pasar para ir a Ámsterdam por otro país, irán por Suiza, que ya permitió la entrada de mexicanos, irán por otro lado. La valija diplomática acepta que los mexicanos lleguen cuando en el fútbol mexicano hay más de 130 casos de COVID. ¿Van a ir los que están en los equipos europeos? En fin, hay todavía muchas preguntas y me parece que no hay nada delineado. Vamos a arrancar reacción en cadena con este tema que hoy, 16 de septiembre, el día más mexicano de todo el año, hoy hablamos hasta con Emiliano Zapata y hablamos con todos. Hemos ido a la Ouija a hablar de la historia de México. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Te gustó lo de la Ouija que vemos ahí? Hablamos con Emiliano Zapata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Bueno, a mí, por mi edad, sí me gusta celebrar fechas patrias, la verdad. ¿Pero por qué por tu edad? A mí también me gusta por el tequila. No, eso es lo que a mí no me gusta, porque todos los países, Gerardo, todos, Luis, todos tienen su historia, todos tienen sus páginas importantes. Todos los países de una u otra manera sufrieron o pasaron por épocas de conquista, de ser conquistados, de conquistar, de recibir, de exportar otras sangres de otros países, de otras latitudes. Pues ahora nos toca a nosotros en estas fechas no celebrar, sino conmemorar fechas importantes en busca de una independencia, en busca de una libertad. Y como oímos palabras que ya nos suenan muy, como que no les damos importancia al significado de las cosas que tienen mucho valor, como es la libertad, la independencia. Así es que, bueno, con respeto que me merece quienes piensen diferente, yo sí me siento muy orgulloso de haber conseguido hace muchos años la independencia para este país. Sí, no, yo decía lo de Emiliano Zapata no por afán de mofarme, sino para ver si era cierto lo que decía y Rafael Puente lo repite, ¿no? Oye, lo que yo creo es que te equivocaste 100 años, ¿no? Porque Zapata fue en la Revolución Mexicana y hoy conmemoramos el inicio del movimiento de la independencia.
De acuerdo, pero yo no estaba hablando de la independencia, yo estaba hablando de la historia nomás. O sea, mi Ouija me llevó a Emiliano Zapata. Quisiera saber para decir si realmente él fue autor de esa frase de que prefiero morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. Exacto. Y me dijeron... Ahora en la nueva normalidad, un día que podamos, los voy a invitar a hacer la ruta de Zapata, que empieza en Cuautla, que ahí en la iglesia, frente a la iglesia del Señor del Pueblo, es el único héroe de los movimientos, tanto independentista como revolucionario, que sus restos no están en la rotonda de los hombres ilustres del país. Él pidió no estar. Sus restos descansan frente a la iglesia del Señor del Pueblo, que esa calle te saca derecho a Nenecuilco. Un día iremos a hacer, los invito, Cecina, y hacer un recorrido por toda la ruta de Zapata cuando guste. Bueno, después de este brevario turístico patrocinado por Cuauhtémoc Blanco. Histórico. Por él no, porque no sabe sumar. De regreso en Reacción en Cadena, 16 de septiembre. El tema de la Selección Nacional Mexicana de verdad es espinoso, Carlos, porque por un lado hay la esperanza, por un lado hay pues la obligación también de poner en ritmo, me parece, un equipo de fútbol. Por otro lado, le estás pagando un cuerpo técnico muy caro y no hay actividad. Entonces, por eso hay que sacar este tipo hay patrocinadores, por supuesto, ¿no? Pero no nada más el tema de lo que va a vivirse en este 2020. Lo que vendrá en el 2021. Estamos hablando de la generación de 31 partidos de fútbol para la Selección Nacional Mexicana. 31 partidos. Estamos hablando que el año tiene 52 semanas. ¿Dónde los van a meter? Sí, y sobre todo cómo van a afectar a los equipos que tienen a esos jugadores en su plantilla. Sí, y este tema se les va a presentar a muchas selecciones. Pero a nosotros, fíjate, como tú dices, de 52 semanas, 31 semanas. Sí, que tendría que negociar, o sea, obligatoriamente, si no hago, a ver, Luis, ¿sabes contar? Sí. Cuéntale, ahí te va. 6 de Copa Oro. Sí. ¿No? Bueno, si llega a la final, claro. Esperemos que pero va a llegar, ¿no? Pues 6 de Copa Oro. Estamos hablando de 5 de Zoom, son 11. Son 11. Hay 2 de la Nations League pendientes. 13. Bueno, es uno, pero también esperemos que gane, ¿no? Sí. Entonces podemos suponer que gane. Ya van 13, ¿no? Después tienen eliminatorios, que es un octagonal ahora, y del octagonal van a jugar en el próximo año 10 partidos. 23. No, perdón, no 10 partidos. Generalmente van a jugar 10 partidos, van a jugar 8 partidos. 21. Mira. 21. El que le den en Estados Unidos, 22. Que le tienen que pagar son 22. Y a esos 22 le tendríamos que sumar otros 6. Eran 25, no sé por qué nos faltaron algunos, pero bueno. No sé, algo estoy olvidando por ahí. Pero el tema que eran 26 y le tenías que sumar otros 6, que eran los 5 de Zoom que le debes de este año, más uno contra Estados Unidos, es decir, jugar 2 veces contra Estados Unidos. Si esto se da, realmente no negocian. ¿Dónde caben? ¿Dónde? No van a caber, en ningún lado.
¿no? Pero, y mira, y más ahora que todos los equipos están tratando, cuando se vaya abriendo el tema de los estadios, pues van a tratar de recuperar lo que han perdido y que les digan, ok, ya vas a abrir, pero ahora vas a jugar sin tus seleccionados. Va a estar ahora, muy difícil, Carlos, Gerardo, sin ser Zoom, sin pretender organizar la agenda, este contrato cuatrienal vence en 2022. Afortunadamente para muchos equipos, el Mundial, si pasan, es en diciembre y tendrás esa ventana del verano para poder preparar y tal vez ahí se pueda poner a mano la selección, ¿no? Hasta 2022, en el verano, poder terminar de pagar los partidos que tiene comprometidos con Zoom, ¿no? Creo que se puede hacer otra, ¿no? Sí, puede ser. Pues sí, eso es un tema que tendríamos que valorar muy bien. Obviamente no nada más nosotros, sino la Federación Mexicana de Fútbol. Sí tendrían que negociar con Zoom. No pueden jugar 10 partidos amistosos. No hay ni rivales, ¿no? O sea, la realidad. Tendrían que pagarle, no sé, 1 o 2 por año de aquí al Mundial. Aunque pues el Mundial es dentro ya era el 21, pues estamos hablando de que si llegas en enero del 21 a diciembre del 22, pues estás hablando de 2 años, ¿no? Oiga, y no estamos ante, que ya lo había planteado el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, hace 2 meses. No estamos ante el inicio de una gran crisis económica, porque como lo dices bien, Gerardo, o sea, lo de Zoom, los de derechos de transmisión, que es lo que realmente mantiene la estructura del fútbol mexicano en sub-20, sub-17, sub-15, desarrollo de fuerzas básicas. No sé si estemos ante esa puerta, de que pueda venir una gran crisis económica si no se logra darle el punto medio a estas negociaciones que pueden venir. Es lo malo de ser tan dependiente de Zoom. O sea, para la selección siempre, desde hace muchos años lo hemos comentado, es dependiente económicamente de Zoom. Y a mí me parece que es una estrategia pésima para cualquier comerciante, para cualquier industrial, para cualquier empresario, depender de un solo proveedor o depender de un solo cliente. O sea, no puedes hacer eso. Eso es un comportamiento administrativamente de negocios pésimo. No puedes depender de un solo cliente o de un solo proveedor, vaya. Pero, sí, no, pero no hay quien te compra en Estados Unidos, la verdad. O sea, si no es ellos, no es otro, Oye, bueno, eso es por un lado, el depender de Zoom, claro, pero también por el otro lado, el que en este 2020, que tienen que entregar ciertos partidos de fútbol y que existe la duda. A ver, lo de Holanda yo se los decía al principio. Sí está confirmado, en teoría, el partido con Holanda. ¿Cómo se maneja esto? México solicita por medio de la embajada un permiso especial en el cual va una delegación determinada de gente a su país, ¿no? Entonces, obviamente todos con prueba COVID, obviamente todos que estén perfectamente sanos y los meten en un avión y llegan, ya se cuenta que llegan a Ámsterdam, al aeropuerto de Ámsterdam y les dan entrada, sí los dejan entrar. Dentro de este contingente que la federación ha pedido, van, hay 3 lugares para Televisa, 3 lugares para Azteca, para ser parte de la delegación como dueños de los derechos de transmisión. No sé si haya 3 para Univisión, me parece que no, me parece que nada más hay 3 y 3, ¿no? Pues al fin es lo mismo. Claro. Al final es lo mismo. Digamos que estos están autorizados para entrar, ¿no? Pero no están autorizados todos los demás. ¿Me explico? Como todos los demás. A ver, estos son los que dan de México. Sí. De acuerdo. La delegación. ¿Cómo saben si a lo mejor Raúl Jiménez no entran los ingleses a Holanda? Estamos de regreso en Reacción en Cadena, momento de ir a Sin Discusión. Y Gerardo Martino Carlos continuará siendo independiente.
tras 17 partidos jugados en 2019, en los que en casi todos los resultados fueron satisfactorios, dejando de lado la derrota 4-0 ante Argentina, Martino hizo algo que pocos se atreverían. Tras la fiesta que algunos seleccionados tuvieron en Nueva York, decidió no convocar más a jugadores que venían siendo intocables, como Miguel Ayun y Javier El Chícharo Hernández. Martino podrá mantener esta independencia a la hora de elegir futbolistas de cara a lo que hablábamos en un principio, Carlos. Yo creo que sí, y si no lo hace, la selección mexicana y él, en lo personal, estarán expuestos a un gran fracaso. Si Martino cambia, va a fracasar. Vamos con el Canelo Álvarez, que esta vez no peleó el Canelo, al menos no en el ring. En los últimos años era una tradición que Saúl Álvarez ofreciera una pelea estelar el fin de semana previo al 15 de septiembre, pero esta vez obviamente no fue así. Como se los dijimos la semana pasada, el Canelo interpuso una demanda por $280 millones en una corte de Los Ángeles. Sin embargo, hace un par de días, un juez desestimó la demanda por errores técnicos en su ejecución. De cualquier forma, la van a revisar, Carlos, y darán respuesta a más tardar el 28 de septiembre. Se equivocó el Canelo al demandar en plena pandemia a esta nueva plataforma de deportes que transmite al propio Oscar de la Hoya. ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Me queda muy claro que después de tantos golpes y tantos años, el Canelo ya tiene un problema mental muy serio. Y vámonos con la última. Cruz Azul podrá dar el grito esta vez. Desde aquel diciembre del 97, cuando un Carlos Hermosillo ensangrentado anotó el penalti del campeonato, el Cruz Azul no ha podido levantar otro título de liga. En varios torneos ha seguido el liderato, llegando a finales, pero no ha alcanzado el campeonato. Esta pregunta te la hacemos, Carlos. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, a 3 meses de que concluya el campeonato. ¿Será que este año finalmente Cruz Azul pueda conseguir el título de liga? Te voy a contestar con una sola palabra. Será posible. ¿Será? 2 palabras. ¿Será posible? Sí creo que pueda ser posible. Perfecto. Vamos a publicidad, regresamos aquí en Reacción en Cadena. De regreso ya, señor, estamos con Juan Manuel Rotter, que se ha dedicado a ser el nuevo bloguero del deporte mexicano. Cada 3 horas tiene una nueva charla que dura además como 18 horas cada una. Entonces, llevamos toda la pandemia escuchando cosas. Ya, para hacer un resumen es imposible. Rotter, ¿cómo estás? Pues es la ventaja de las redes sociales, que no tienes que entregar el programa para nada antes de que ya tiene que entrar otro. Entonces, pues te sigues y la discusión está buena, como tú comprendes. El deporte hoy se pone bueno todo. Rotter, se anunció en nuestra flamante organización deportiva de nuestro país, la CONADE, que el presupuesto va a ser menor el próximo año
cuando hay Juegos Olímpicos. O sea, me parece que no se acuerdan que los Juegos Olímpicos se pasaron para el próximo año, ¿no? O sea, como que, ¿por qué menos, no? Pero bueno, o sea, pues menos, ¿por qué? Por joder nada más, menos, punto, ¿no? Pues mira, la verdad es que por lo menos en lo particular me sorprendió que lo dejaran casi en lo que fue este año, porque este año les quitaron muchísimo para lo de la pandemia y para otras situaciones, no se ejerció mucho recurso por la falta de eventos y por todas las situaciones. Entonces digo, ojalá que lo que hay alcance, y lo preocupante es qué va a pasar con Fodepar y este fideicomiso, se va a eliminar, no se va a eliminar, y eso es importante. A mí me pareció que, escuchando el informe presidencial, que sin pretender que el deporte tenga que ser una super prioridad para el país en este momento, pero me parece que tampoco merece el deporte estar en donde lo ubicó el presidente. Y me refiero a que lo ubicó porque en la medida en que le otorguen o no le otorguen presupuesto, se puede medir un poco la importancia que el gobierno le está dando al deporte. A mí me parece, la verdad, que el deporte mexicano está condenado a vivir durante el sexenio del señor López Obrador una época muy triste y muy preocupante, porque no es de ninguna manera el dinero que se ejerce en el deporte, y eso lo debe saber cualquier gran mandatario del mundo, no es un lujo, no es una cuestión secundaria. El deporte, eso lo he dicho toda la vida y se puede demostrar con números y con razonamientos muy lógicos, a los países bien preparados, a los países más importantes del planeta, el deporte le es importante. Es importante para la Unión Soviética, para los Estados Unidos, para Alemania, para los países que tienen un liderazgo internacional en muchos otros factores económicos, entre otros. El deporte es una parte importantísima. Y el hecho de que aquí se tome como algo secundario o casi terciario, sí me preocupa, sí me duele, porque nos ha costado mucho trabajo a los mexicanos empezar a tener generaciones de buenos deportistas. Nos ha costado mucho trabajo tener repetición en la consecución de medallas. Nos ha costado muchos años, muchísimos años, para que de pronto se llegue, y sin presupuesto y con la pandemia, pues yo creo que el deporte mexicano va a tener un retroceso terrible, que después nos va a costar muchísimo trabajo volver a recuperar. Ese es mi sentir personal. Y sobre todo, Carlos, que el tema de la activación física sigue siendo una responsabilidad de la CONADE, no necesariamente el sector salud como prevención, y hoy vimos que con la pandemia, pues este país es mucho más vulnerable que cualquier otro, ¿no? Tenemos grandes problemas, y los números son mucho más grandes por el tema de la cantidad de personas con diabetes, con hipertensión, con todo este tipo de problemas cardiovasculares, y porque no hay un programa, no hay un seguimiento en el tema de activación, ya sea a través del deporte o a través de otras actividades, pero si mientras la CONADE tenga esa responsabilidad, y es a la que menos le ha apostado y la que menos presupuesto, Claro. ¿no? Creo que ahí será fundamental. Entonces, si no vemos la pandemia y no le damos el seguimiento, o se va a salud y salud hace algo, pero creo que mientras lo tenga la CONADE tendría que ser mucho más agresivo. Oye, Rotter, a mí porque das en el punto fundamental. A ver, tengo 15 años trabajando con Gerardo, contigo desde Olímpicos del 2008 en Beijing, que nos conocimos, y constantemente desde que recuerdo y antaño, hay señalamientos de malversación de fondos de dinero público de parte de directivos. Es decir, hoy no les dan, pero antes se lo robaban. Antes no llegaba a los atletas. Esa es la percepción que yo tengo. O sea, históricamente en este país, en el régimen anterior, había gran presupuesto para que los directivos se lo robaran, y ya hay directivos procesados, y lo hacían también. Y como dice bien Rotter, el deporte social como tal nunca lo han entendido ningún gobierno, ningún partido. Lo que les interesa son las medallas. Lo que interesa antaño era que tal atleta, que tal clavadista, que tal nadador iba y pasara por el besamanos del presidente y le pusiera las medallas.
Ese es nuestro deporte, ¿eh? Tampoco nos tenemos que espantar. Esa es la realidad de nuestro deporte. Pero no debe ser, y mira, Luis, yo sé que don Carlos quería hablar, pero nada más rápido. Hay observaciones, yo estoy de acuerdo contigo en que siempre ha habido observaciones de corrupción en el deporte, no solamente en la CONADE, sino en las federaciones, en el uso del recurso público que da la CONADE a las federaciones, al Comité Olímpico. Siempre ha habido esos señalamientos, no todos son comprobados. De hecho, no sé si los que tú dices que hoy funcionarios, porque en esta administración es donde sí ya se ha sancionado a funcionarios y se ha corrido, por decirlo de alguna manera, a quienes se les detectó la observación y se les ha detectado que no usaron bien los recursos. Por una razón, por el caso de Israel, por ejemplo, Benítez, que acaba de ser sancionado, la observación es la menor de las que existen y las que están ahí en los medios, pero de alguna manera pues están tomando acciones. Va a haber cambios en estos días. Creo que hoy por ahí se estaban haciendo algunas observaciones, algunos cambios ya del equipo que está en la CONADE, pero también se tiene que trabajar fuerte con las federaciones, porque pues esa ha sido una situación muy puntual. No es gobierno, las federaciones no son gobiernos, son asociaciones civiles que tienen responsabilidad por el uso del recurso público que reciben como subvención por parte del gobierno, y por eso son agentes colaboradores, pero no pueden ser tratados como funcionarios públicos porque no lo son. Entonces, ese es un tratamiento diferente, y sí, existe esa problemática, pero creo que, pues, como dice don Carlos, yo veo que es difícil que en ese sexenio se resuelvan muchas cosas, porque no se ha tenido un programa ambicioso que pueda cambiar y modificar los planes y los programas que tiene la CONADE, y que las federaciones se alineen a otra forma de hacer las cosas. Carlos. Yo lo que quería comentar es que no se siente que los líderes de este país, concretamente la presidencia, no se siente que conozca la trascendencia que tiene el deporte en el crecimiento mental, en el crecimiento social, en el crecimiento intelectual de un país. O sea, el deporte no es medallas, eso es un error. El deporte tiene, la consecución de las medallas es algo primario, pero lo más importante de todo el deporte es que te genera una sociedad diferente, que los triunfos, más allá de que alguien las ganó, une. Hay que pensar lo que sucede cuando están los Juegos Olímpicos y tú ves que hay un mexicano que está en la disciplina de la marcha, que está adelante, que está a 100 metros de ganar una medalla. Todo el país está brincando, todo el país se une, por algún motivo, el que sea, pero este país necesita motivos de unión, motivos de orgullo común, de orgullo social, sí, ¿no? Sí, que vayan más allá y el deporte es una forma de dárselo, de darte esos momentos importantes. Fíjate, necesitamos sentirnos mexicanos orgullosos, y ya, o sea, tenemos 5, 6, 10, 20 años hablando de corrupción. Carajo, el deporte nos puede brindar momentos de unión, de satisfacción, de orgullo de ser mexicanos. Nada más por eso no se le puede quitar el presupuesto al deporte de altos vuelos. Por eso y no más cosas, Carlos. No puede ser. Es que estamos a ver, cuando sale el informe presidencial y sale el presidente decir, no, es que dimos apoyos y becas y que pura demagogia barata. La realidad es que México sigue siendo el país de mayor número de obesos infantiles en el mundo. Sí, señor. El segundo lugar en obesidad general. El número no sé qué en diabetes. Y así vamos viendo que estamos en el top 5 de las peores enfermedades. Ojo, que muchas de ellas se pueden evitar por activación física. Y la CONADE no es Ana Guevara comiendo con sus amigos, ni Israel Benítez presentando planes de medallistas. Claro. El deporte no es Kirill Todorov y que lo metan a la cárcel. El deporte en este país, el presidente tendría que tener la responsabilidad de decir, a ver, sale su secretario de salud y dice, o el señor López-Gatell, el subsecretario, decir, no, bueno, es que el COVID se ha aumentado en México porque tenemos muchas enfermedades. ¿Y qué carajo está haciendo la CONADE para evitar que haya esas enfermedades haciendo activación física? ¿Alguien ha visto alguna campaña? ¿Alguien ha visto alguna motivación? ¿Alguien ha visto que en las clases virtuales en este país hay educación física para los niños? ¿Ha habido algo que el gobierno esté reaccionando? No lo están haciendo. Porque estos mismos directivos son parte de ese sistema anquilosado.
perdón, con todo respeto, Carlos, esa fórmula que tú hablas, México la ha trabajado 50 años, ¿y qué ha pasado? ¿No? O sea, el PRIAN manejó esa fórmula que tú dices, vamos México, sí, Raúl González en Los Ángeles 84 entrando, México, ¿y qué pasó? ¿Cambiamos como sociedad? No, a esos deportistas los convirtieron en diputados y fueron parte del sistema, y te lo digo con todo afecto, o sea, esa fórmula para mí no ha funcionado en 50 años, en 50 años no ha funcionado, y Fernando Platas y Carlos Mercenario, todos se han convertido como parte de ese sistema, porque te arropo, te vienes como diputado, te doy la CONADE, don Galleto, te doy la CONADE, ¿qué pasa? O sea, se convirtió en un gran círculo vicioso el deporte, pero no es de ahora, no es de hace 2 años, no es de hace 2 años. Luis, estás generalizando, entonces no me di a entender, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo y toda mi vida he hablado de lo mismo. Yo no opino que el deporte sea eso, las medallas. Yo, por el contrario, mi tesis de vida como comentarista y como exdeportista es la siguiente, y la repito hoy durante tantos años. En la medida en que el sistema educativo de este país tome y absorbe en gran medida, como lo hacen los Estados Unidos, los alemanes, los ingleses, la preparación y la educación física como parte de superación personal, como materia obligatoria, en que las escuelas necesiten forzosamente tener por lo menos un patio, un buen profesor de educación física, en la medida en que el deporte esté inserto en el sistema educativo mexicano, desde kinder hasta las universidades, como lo hacen esos países que he mencionado, en esa medida los mexicanos vamos a tener una mejor salud mental y física. Yo no hablo de ninguna manera de medallas, para nada. Hablo de un sistema educativo en donde el deporte tenga un valor tan importante y equitativo a las matemáticas, a las ciencias, a la historia. O sea, se necesita que en este país se cambie una mentalidad educativa en donde el deporte no sea medallas. Exactamente lo contrario, que el deporte sea parte fundamental de la educación integral de un individuo. Esa es mi tesis de vida, y mientras eso no suceda en este país, vamos a seguir teniendo lo que tú dices, Luis. ¿De qué nos sirven 4 medallas, 5 medallas? De nada. Lo que tenemos es necesidad urgente de un sistema educativo en donde el deporte sea pieza fundamental. Esa es mi experiencia personal. Roter, conclusiones. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es muy difícil generalizar. Si bien es cierto, ha habido muchos sexenios o gobiernos, tanto de CONADE como de los institutos, que no han funcionado, pero también creo que ha habido algunos que sí han sido buenos modelos. Vemos Baja California, que en 18 años tuvo una buena dirección y tuvo desarrollo y tuvo una muy buena proyección. Jalisco en la parte competitiva, y ya se está metiendo mucho en la parte también de promoción de la salud en la población. Habrá modelos internamente que se pueden buscar, y además sí hay que hacer un cambio muy, muy importante y sustancial en la forma en la que trabajan las federaciones. Tienen que ser completamente otras en la gestión, para que puedan trabajar más con la iniciativa privada, porque como siguen siendo nada más dependientes del gobierno, ahí sí se atora completamente el proceso. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice don Carlos Álvarez. Sin olvidar que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, su misión es la activación, no hacer medallistas olímpicos. Claro. En general, o sea, cumple parte de su misión en las dos, pero o sea, no están peleadas. Se pueden hacer las dos cosas, pero hay que tener... No peleadas, pero lo que decía Luis es cierto. Estos políticos baratos lo que hacen es, te enseño medallistas para tener más dinero, para que en un informe presidencial se hable de becas. No se habló de nada de fomento al deporte, ¿eh? De nada. Vemos la cantidad de medallistas por la cual pensamos que se dedican nada más a eso, porque tampoco nos producen tantos, entonces no podemos... Por eso, pero no hablan de lo que es realmente importante. Es como si cuando el fútbol no nada más es la primera división y la selección nacional, el fútbol también son las fuerzas básicas y también son los sub-15 y los sub-13, esos no venden, por eso nunca se habla, ¿no? Eso es el tema, pero bueno, Roter, que muy bonitos tus lentes, estás súper a la moda. Ya no veo, ya no. Pues, generalmente uno usa lentes porque no ve. No. Pero, pues, y cuando es con la computadora menos, entonces no puedo yo quitármelos.
Estamos de regreso, señoras y señores. Hace un día platiqué con Luis Niño de Rivera, hoy presidente de la Asociación Mexicana de Banqueros, que pues fue olímpico en dos ocasiones, en Tokio y en México, en el 64 y el 68. Un hombre que se dedicó a ser comentarista de clavados y profundizar mucho con este tema. Y hablando con Rotter y viendo todo lo que está sucediendo en el deporte y viendo lo que está sucediendo en la Federación Mexicana de Natación, Luis Niño de Rivera nos ha dicho esto. ¿Cómo estás viendo las situaciones que se viven en este momento, Luis, en la Federación Mexicana de Natación, con unos cambios que se vienen, pero parece que no quieren cambiar del todo? ¿Cómo ves tú a la distancia lo que vive la natación en este país? Pues mira, desafortunadamente tenemos una contradicción entre la administración de la natación y la ejecución del deporte en sí. El deporte ha tenido un repunte muy valioso con nadadores que han empezado a crecer en su capacidad de competencia y su entrenamiento, su capacidad técnica, que compiten perfectamente, por lo menos a nivel continental, en los Juegos Panamericanos con resultados muy destacados, en los centroamericanos ni se diga, volvieron al nivel que siempre tuvo México. Pero yo veo el conjunto de los deportes que están en la federación muy desarticulados, con un presidente de la federación altamente cuestionado, con intenciones de perpetuarse en la presidencia, lo cual es desastroso para cualquier organización. En los clavados siempre hemos tenido atletas muy destacados. Yo te digo que desde los Juegos Olímpicos de 1932, México ha tenido clavadistas en las finales y medallistas de 1948 para acá. Es el deporte que más medallas olímpicas le ha dado al país. Pero hay otros deportes ahí, está el waterpolo, aguas abiertas, el nado sincronizado, clavados de altura, y no puedes tener un presidente que sepa de todo. Entonces, sí, claro, está todo patas para arriba en la administración del deporte, de los deportes acuáticos. Son 10 años de Kirill Todorov al frente de la Federación Mexicana de Natación. Es necesario ya un cambio, ¿no? Es necesario no nada más por los cuestionamientos, sino también por la falta de resultados, me parece, ¿no? Absolutamente. Es muy curioso, pero todos los que llegan o han llegado a la Federación de Natación tenían un ingreso propio, un empleo, un negocio, lo que sea. Y pasa el tiempo y se vuelven de tiempo completo presidentes de la federación y uno se cuestiona ¿y de qué viven? ¿Y cómo manejan los recursos? ¿Y por qué hay falta de transparencia? ¿Y por qué toman decisiones arbitrarias en vez de regirse por lo más sencillo en el deporte, resultados? Ahora, hace algunas semanas, un poco tiempo, que Kirill Todorov les avisó a los contendientes a la Federación Mexicana de Natación que no podían ir por la presidencia o participar en unas elecciones debido a que no existían antecedentes laborales, digamos, en la federación o en las asociaciones, en un estatuto inventado totalmente por la Federación Mexicana de Natación, y que, pues, obviamente Felipe Muñoz y también Fernando Platas, que son los hombres que quisieran competir por la presidencia, fueron a la FINA, y la FINA fue contundente diciéndoles, no, espérense, los estatutos no se pueden inventar de esa manera. ¿Qué te representa cuando alguien, como decía, se quiere eternizar en el poder, pero además inventa estatutos? Sí, a mí no me extraña esa actitud de Kirill Todorov, porque todo lo demás que ha hecho es igual de confuso, de poco transparente, cuestionado y cuestionable. Creo que si va a cuestionar la capacidad que tiene Felipe Muñoz sobre la natación, después de haber sido campeón olímpico y competidor olímpico en varias olimpiadas, presidente del Comité Olímpico Mexicano y que tiene la vida entera dedicada al deporte, Fernando Platas igual, medallista olímpico, competidor en varios Juegos Olímpicos, experto en materia de clavados, va a poner estatutos que los descalifican. Es un poco arbitrario y absurdo, ¿no? Yo creo que a ellos se les ha olvidado más de la natación de lo que él ha aprendido en toda su vida. O sea,
no hay manera de ponerlos en la misma báscula, por favor. ¿Y él de dónde resulta que sabe más que ellos y que puede ser mejor dirigente? No hay manera. Necesitamos un cambio más profundo, Gerardo. No es Fernando o Felipe. Creo que es la natación, los clavados, el nado sincronizado, el polo acuático, aguas abiertas, clavados de altura, lo que tenemos que enfocar y analizar. Y mayor rendimiento de cuentas, Gerardo, es muy importante que podamos medir resultados contra recursos o recursos contra resultados. ¿En dónde estamos poniendo nuestro dinero y qué estamos recibiendo a cambio? ¿Cómo estamos desarrollando desde los niños hasta los competidores olímpicos el deporte nacional, incluyendo recursos públicos y privados? Desafortunadamente en México no falta dinero para el deporte. Lo que falta es eficiencia en su manejo. Pero te venía escuchando yo insisto, desde muy niño, y siempre ha sido lo mismo, siempre ha sido lo mismo. ¿Habrá algún momento que el deporte cambie en México? Sí, va a haber un momento cuando tengamos mayor rendición de cuentas y mayor transparencia. Yo creo que esta relación público-privada no está bien manejada. Los recursos que salen del gobierno tienen que ser puntualmente manejados con un relato preciso a qué se dedicaron y qué resultados dieron. Pero todos los que han llegado al deporte a manejar dinero se pierden por el dinero y se olvidan del deporte. ¿Cómo puedo yo mover las piezas para que yo pueda manejar más dinero y tener control y favorecer a unos y detener a otros? Esa es la gran desgracia. Dinero no falta, como ya te decía Gerardo, lo que falta es orden, seriedad, profesionalismo, disciplina y transparencia. Si podemos hacer eso, este país sería mucho más exitoso en el deporte a todos los niveles. Bueno, vámonos a una pausa, regresamos a seguir gritando el día de hoy. Ah, no, fue ayer, ¿verdad? Carlos, nos vemos mañana. ¡Viva México! No. A ver otra vez, Carlos. ¡Viva México! ¡Cabrones! No le vayan a hacer como el maestro que está circulando. Viva México 3 veces y el niño, ¡Viva México 3 veces! ¿No lo han visto? No, pero el bueno. maestro le está diciendo al niño, ¡Viva México, Miguel Hidalgo! ¡Viva México! La corregidora de Querétaro, ¡Viva México! Le dice, ¡Viva México 3 veces! Y el niño, ¡Viva México 3 veces! No, que digas ¡Viva México 3 veces! ¡Salud! Bueno, pásenla bien.